El tema principal de esta clase se denomina pseudociencia. Anteriormente vimos las diferencias entre la filosofía y la ideología, la filosofía y el mito, y ahora veremos la diferencia entre la filosofía y la ciencia. Pero para esto, antes debemos entender o comprender la diferencia entre lo que es una pseudociencia y lo que es la ciencia propiamente dicha. Pseudociencia, del griego pseudoepistimi, significa falsa ciencia, o pseudotratamiento, que es igual a decir falso tratamiento. Una pseudociencia es aquella práctica que se presenta incorrectamente como científica, pero que no sigue ningún método científico, es decir, que no puede ser comprobada. A menudo se caracteriza por el uso de afirmaciones vagas, contradictorias, exageradas o infalsables, es decir, que no tiene la capacidad de ser sometida a prueba para que la contradigan. En la imagen se pueden observar diferentes pseudociencias que ustedes, como se habrán dado cuenta, varias de ellas estaban en la actividad anterior para que ustedes seleccionaran e investigaran, como por ejemplo la astrología, el tarot, la homeopatía, etc. En la siguiente imagen pueden observar ciertos pasos que deberían seguir las pseudociencias, pero que a veces se pasan por alto o son mal diseñados. Ni siquiera hay confrontación crítica, lo cual le permite a una disciplina conseguir su estatus de ciencia, es decir, el pasar por diferentes pruebas de validación. Todo ello hace que no se avance. Para llevarlo a un ejemplo, pueden observar en la siguiente historieta que en el recuadro izquierdo se observa al científico que da cuenta que de los datos se pueden extraer conclusiones, mientras que en el recuadro de la historieta de la derecha, que corresponde a la pseudociencia, se habla ya de obtener datos de unas simples conclusiones, por lo cual observamos que se saltan ciertos pasos y se pretenden ser confirmados. A continuación podemos encontrarnos con ciertos pasos que lleva adelante el método científico. En este se parte de observaciones las cuales pasan a generar ciertos interrogantes para poder formular hipótesis, las cuales dan origen a las primeras o a los primeros experimentos con los que se obtienen también las primeras conclusiones, documentaciones, descubrimientos nuevos y así sucesivamente. Por ello debemos comprender que el método científico conlleva toda una serie de pasos con pruebas de ensayo y error. Uno de los pilares que posee el método científico es la reproducibilidad o repetibilidad, que consiste en la capacidad de poder ser ensayado o experimentado o replicado por otros, especialmente por la comunidad científica. En la imagen pueden observar la bomba de aire desarrollada por Robert Boyle durante el siglo XVII. Se puede observar que era un instrumento muy costoso, complicado e incluso difícil de reproducir resultados. Esta es una ilustración típica sobre la frenología del siglo XIX. Resulta que en la década de 1820 los frenólogos afirmaban que se podían medir las protuberancias de los cráneos de las personas para poder predecir los rasgos de su personalidad. Resulta más que obvio que esta disciplina fue desacreditada en la década de 1840 y se la considera como la primer disciplina en ser llamada pseudociencia. Y se sigue considerándola como tal hasta el día de hoy. Según la teoría de Lombroso, un criminólogo y médico italiano de la época, un golpe en la región de la benevolencia sería una señal de que esta característica era abundante en el dueño del cráneo. La frenología fue bien recibida únicamente en la sociedad victoriana inglesa. Y para finalizar, concluiremos esta clase con una frase del filósofo Karl Popper, que decía: no importa cuántos ejemplos de cisnes blancos hayamos podido observar, esto no justifica la conclusión de que todos los cisnes son blancos.